Bienvenidos. Vamos a hablar de lo que va a pasar con Colombia en estos 4 años a partir del plan de desarrollo que se ha presentado por el gobierno al Congreso. ¿Le sirve, no le sirve al país? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué riesgos entraña? ¿Cuáles son sus avances? ¿Cuáles sus desafíos? La discusión apenas comienza, el gobierno lo presentó a consideración del Congreso y en el Congreso, como siempre ocurre, se le incorporan modificaciones. 2 voces muy respetadas en Colombia, con conocimiento profundo del tema, nos acompañan hoy desde diferentes orillas profesionales, con miradas distintas. Me da mucho gusto saludar al exministro Luis Felipe Henao. Bienvenido, doctor Henao. Juan, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los televidentes. Y me da mucho gusto saludar al prestigioso economista y catedrático Silverio Gómez, por muchos años el editor de Portafolio, decano de la prensa económica en Colombia y actualmente director de la Cámara Nacional del Arroz. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Juan, muchas gracias, doctor Henao. Qué bueno volverlo a ver. Acá estoy en minoría entre 2 tolimenses. Mucho Tolima aquí en el vecindario. Mucho pero Tolima. Bueno, entonces ya que hablamos del Tolima, solo para empezar, al margen del plan de desarrollo, el arroz es un producto de primerísima necesidad. ¿Está contaminado con metales peligrosos? Silverio, vimos esa información, se dijo que había trazas de cadmio, trazas de plomo, trazas de otros metales en las muestras de arroz en Colombia. ¿Qué tan grande es? ¿Dónde está eso? ¿Cuál es la realidad? No, en efecto, el cadmio y el plomo son 2 metales pesados que están en muchos productos, ¿no? Incluso en el cacao, puede estar por razones básicamente del suelo. El INVIMA, que es la autoridad que hace el ejercicio desde el punto de vista del consumidor, y el ICA en los cultivos han detectado en algunas zonas específicas, Juan, que son, por ejemplo, Norte, Santander, Córdoba, Bolívar, en unas muestras relativamente pequeñas, pero hay que poner mucha atención al tema. No es como salió un gremio, el gremio de los productores, a decir que las importaciones estaban entrando con cadmio y plomo. No, el mismo INVIMA lo acaba de decir, las importaciones no están entrando, incluso porque hay permisos para entrar las importaciones, hay permisos fitosanitarios que hacen que eso no ocurra. O sea, el problema del arroz está localizado en unos departamentos puntuales. ¿Eso por qué, Silverio? ¿Es minería ilegal? No, ahí hay varios factores y eso el INVIMA lo tiene que determinar junto con el ICA dentro de una especie de estudio que haga para encontrar, digámoslo, las causas. Pueden ser los suelos, puede ser el agua, pueden ser los insecticidas, incluso los fertilizantes que se usan, muchos insecticidas y fertilizantes no registrados, pero esos factores hay que, digámoslo, encontrarlos. Pero la industria, las marcas en Colombia no son, digámoslo, las culpables del tema. Evidentemente, cuando el suelo está así, tampoco pues son los productores, pero esas causas hay que encontrarlas y es muy importante poderlas determinar para saber en tales zonas hay cadmio y hay plomo, lo mismo que pasa en el cacao y pasa en las hortalizas y pasa en el tomate. Entonces, el día que se tenga esa investigación, ¿sí? Se llega a la conclusión de cuarentenas o determinar las razones para que no se utilice ese arroz. Está claro, no es el arroz en Colombia, porque eso parecía muy alarmante lo que en ese momento dijeron. No es verdad, o sea, no es verdad que todo el arroz que esté entrando a Colombia esté con metales peligrosos. Eso no es cierto. No es cierto, incluso paradójicamente en Estados Unidos hay más arroz con plomo y cadmio que en otras regiones como Perú y Ecuador. Lo que ocurre es que se permite, todo producto tiene, digámoslo, ese tipo de cosas. El 0.2 por millón de partículas se permite que haya cadmio, pero al haber mezclas en el arroz, eso baja, digámoslo, sustancialmente. Me queda completamente claro el tema, está circunscrito además a unos departamentos y creo que con eso podemos entrar a nuestro tema hoy. Al momento de presentar el plan de desarrollo, el presidente Duque intentó un diálogo con los partidos políticos para mejorar su presencia en el Congreso y su músculo en el Congreso. ¿Cómo es su mezcla, su balance sobre esta mezcla, doctor Henao? Plan de desarrollo, sesiones extras con
el intento de montar una coalición de gobierno que le dé más tranquilidad al Ejecutivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo evalúa ustedes? Yo creo que esto se puede denominar con una palabra, desconfianza, Juan. Hoy todavía existe una desconfianza entre los partidos políticos y el gobierno, una desconfianza que está radicada en que el gobierno, toda la intermediación con los partidos políticos le ha puesto un nombre que es mermelada, y los partidos políticos que no quieren tener ese nombre de remoquete también sienten desconfianza porque ve que sus iniciativas tampoco han sido respaldadas. Por ejemplo, Cambio Radical ha señalado la importancia de sacar adelante reformas tan importantes como la salud, reformas tan importantes como la reforma a la justicia, que fue un total fracaso el año pasado, y esperemos que con este plan de desarrollo, que es fundamental, que lo vemos muy importante por ese camino que es la equidad y seguir reduciendo la pobreza y aumentar la clase media, pues no le pase lo de la reforma tributaria, que se acercó mucho a la candela con las propuestas que son impopulares, se quemó un poquito el rabo, se sacó una cosa que no fue lo que se presentó y el que perdió fue el país. ¿Cómo evalúa el plan de desarrollo? ¿Silverio le gustó el rumbo del plan, la concepción del plan? Sí, igual, mire, yo creo que todos los planes de desarrollo en Colombia, desde hace mucho tiempo, el plan decenal de Carlos Lleras, el plan, las 4 estrategias de Pastrana para cerrar la brecha de López, integración nacional de Turbay, el plan de la Revolución Pacífica de los años 90, cambio con equidad de Betancourt, son planes hechos muy bien por un equipo técnico de primera línea. Y yo lo que quiero decir es que hoy, afortunadamente, Planeación Nacional recuperó esa capacidad técnica que había, digámoslo, perdido. Planeación Nacional se volvió una institución, otra más en el gobierno. Planeación tiene que pensar el futuro del país, más allá de la coyuntura. Por eso, algo que han criticado del plan de desarrollo, y es que le quieren dar más fortaleza desde el punto de vista del manejo de los recursos al Ministerio de Hacienda. A mí me parece, digámoslo, eso me parece muy bien. Planeación Nacional son como el equipo técnico, son los filósofos de la vida material. Planeación piense y Hacienda planee, pero no puede perder la capacidad de veto, porque los que hemos pasado por los cargos públicos sabemos lo importante que es planeación cuando hace los confis, cuando hace los compes, cuando mira el tema de la regla fiscal, cuando mira si efectivamente el gasto está dentro de lo que dentro del objeto misional, es fundamental. Y ese brazo intelectual no se puede ver menguado por la mayor fortaleza que se le da al Ministerio de Hacienda. Eso sí nos preocupa a nosotros, porque Planeación Nacional cumple un papel activo en cada una de las decisiones de largo plazo que se toman en el gobierno. Yo creo que Planeación Nacional no puede estar entrando en la coyuntura para saber si el déficit fiscal de este año, si el tema de la inflación, si el tema de la tasa de cambio. Esos no son temas de planeación. Planeación es el órgano que piensa sobre la planeación en Colombia. Eso se había perdido. Los funcionarios de Planeación Nacional, en aras de manejar los recursos de inversión, estaban en las juntas directivas de muchas entidades, iban y venían, el jefe de planeación se iba a repartir recursos a Montería, a Medellín, antes de elecciones. No, aquí se ha recuperado la visión de pensadores, de planeadores, la planeación del desarrollo. Lo que pasa es que hay una conciliación entre la política económica que maneja el Ministerio de Hacienda y la planeación del desarrollo. Y eso efectivamente se tiene que mantener, pero no es que Planeación gire y mantenga los recursos. ¿Qué hace Planeación Nacional mirando si las regalías se asignan bien? ¿Qué hace Planeación Nacional pensando en que si la gente está metida o no está metida en el CISBEN? Esas no son funciones de Planeación Nacional. Pues yo discrepo. Doctor Henao, usted discrepa, tiene la palabra. Le iba a decir que notaba que no estaba de acuerdo con ese argumento. Discrepo porque Planeación Nacional, dentro de los fines de este programa, Juan, es seguir reduciendo algo fundamental para el país, que son las brechas de pobreza, seguir apostándole a tener menos brechas en pobreza monetaria, en seguir logrando una mayor expansión de clase media. Entonces, ¿cómo que qué hace Planeación Nacional mirando en qué se gastan las regalías? Pues en que no se las roben, que efectivamente cuando uno hace política pública, sepa que en el sitio donde se tiene que desarrollar el acueducto, ese es el medio más importante para generar movilización social, porque la gente se está muriendo de alguna enfermedad gástrica. ¿Por qué Planeación Nacional es importante que estén esas decisiones? Porque se tienen que invertir 504 billones de pesos para seguir reduciendo la pobreza, y tenemos que mirar cómo el CISBEN se tienen que sacar a los colados. Ahí pero es no planeación. Ahí es Estoy de acuerdo, planeación. pero no que sea planeación. No, esas decisiones es muy importante que ese cerebro del Estado que tiene la capacidad de pensar esté ahí alzando la mano en una junta, en esas juntas directivas. Juan, y yendo al plan de desarrollo, yo quiero decir algo importante. Este plan
tiene un enfoque muy distinto a muchos del pasado, sin desconocer, repito, la importancia de los pasados. Yo creo que el plan de desarrollo, que tiene 3 conceptos, como lo dice el doctor Henao, en la parte de equidad, que es, digamos, lo fundamental. Legalidad y emprendimiento. Yo creo que el primer punto, yo creo que este país, y cuando uno lee el plan, o sea, la verdad el plan son 2 componentes. El componente que son las bases, que son 1.200 páginas, y es un gran documento, repito, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de aplicabilidad, desde el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de solucionar los problemas humanistas. Rudolf Homer decía un día, es que los economistas se volvieron matemáticos, los ingenieros fracasaron, ¿se entiende? Y los abogados están en problemas de legalidad y problemas, digámoslo, éticos. Yo creo que Planeación Nacional recupera eso y presenta, mire, y el primer punto importante dentro de esa idea es que el plan de desarrollo comienza a hablar de un concepto moderno, que yo creo que está ligado a toda la visión del presidente Duque, 42 años. El presidente Duque nació en el año 76, o sea, él no se acuerda ni siquiera qué pasó en el año 70, ni qué pasó en el año del Frente Nacional, lo ha leído. Pero es que este país tiene que dejarse de pobretear. Aquí los niños, cualquier niño, nace pobre porque los papás se creen pobres, porque van a la escuela de pobres, terminan bachillerato pobres, son profesionales pobres, las empresas se vuelven pobres, todo el mundo tiene una visión. No, aquí hay unos pobres y hay que enfrentar ese problema, pero yo creo que el plan de desarrollo enfrenta ese verdadero punto número 1, y es que tenemos una visión de pobreza. Este es un país que, si uno lo compara con países del promedio, pues latinoamericano, no miremos otras culturas. No, este es un país que ha avanzado mucho en términos de variables sociales, y aquí el problema no lo podemos reducir a seguir diciendo es que la guerrilla y es que el narcotráfico. No, este es un país que empuja. Bogotá, por ejemplo, es la ciudad más poderosa, si sacamos las brasileñas, junto con Ciudad de México y Buenos Aires, de América Latina. Yo creo que eso es muy importante y eso lo tenemos que apreciar. Doctor Henao, su lectura de... Mi lectura me gusta, creo que es un plan que además va en algo que todos estamos mirando a nivel mundial, y que la guerra contra las FARC, todo este problema que hemos tenido de conflicto interno no nos dejaba mirar, y es que estamos en una 4ª revolución. Esa 4ª revolución es poder sistematizar, poder acceder mucho más fácil a la información, poder ayudarle al campesino con herramientas técnicas para mejorar su producción. Temas que me preocupan, que para nosotros superar el nivel de ingresos tenemos que crecer por encima del 3.5% que hemos venido creciendo, y para generar eso necesitamos 2 variables fundamentales: uno, ahorro, y otra, competitividad. Hoy en ese plan no vemos cuál va a ser el detonante de las 4G, no vemos cómo vamos a generar más puertos y cómo vamos a terminar las concesiones que iniciaron en el gobierno pasado y que se ven paralizadas por temas de cierre financiero, cómo vamos a recuperar el tema de confianza en inversiones eléctricas. Nosotros pagamos mucho por energía, hoy salen subastas por 5.8 billones de pesos, y uno de los grandes problemas son las consultas previas, y lo que pasó en Hidroituango va a hacer que sea más difícil sacar esas licencias sociales y no solamente las licencias ambientales. No vemos cómo vamos a conseguir todos esos recursos para superar la pobreza si no hay seguridad jurídica para explotar todo lo que nosotros estamos explotando, como es todo el tema de minería y como es el tema de petróleo. Y segundo, vemos que el país sigue concentrando, sus exportaciones son en extraíbles, minería, pero no vemos cómo vamos a encontrar otros productos que nos hagan poner en el mundo otro sello. No solamente nos podemos quedar en las flores. Entonces, esperamos que todos esos enunciados, como dice Silverio, esas 1.200 hojas muy bien construidas, esa 1.200 hojas. Páginas. Más unos anexos. Más unos anexos muy bien construidas, que no sabemos. Más la ley que va aparte, ¿no? La ley son alrededor de 95 artículos. No más, como 180 artículos, okay. La verdad. Hay cosas que me gusta lo que está haciendo Camilo Gómez de no seguir pagando por las sentencias del Estado al 30%. Hay que ponerle esos intereses para que el Estado no se quiebre y hacer sostenible nuestros ingresos. Creo que hay temas muy buenos. El tema es cómo vamos a mover todo eso si todavía no vemos al gobierno primero con unos ministros que ya están de candidatos presidenciales, si no hay una relación armónica todavía con el Congreso. ¿A qué canciller se refiere? A un canciller que escribió hoy un columnista en El Tiempo. No, mire, pero Juan, yo creo ciertamente no. Eso no es un buen mensaje. El gobierno todavía no está maduro para sacar todavía precandidatos. Pero mire, yo creo que por primera vez en la historia de este país hay una cosa fundamental. Por primera vez en la historia moderna, y pues yo creo que también de la historia pasada. Por primera vez
la gente nombra ministros y nadie pregunta de qué partido político es. Todos son del Centro Democrático. No, señor, no es absolutamente cierto. Aquí la gente responde, es el rector de tal universidad, es el presidente de un gremio, viene de la academia, viene de la cultura. Yo creo que eso es un cambio de mentalidad muy importante, que en el fondo es el otro componente del plan, el segundo, que se llama la legalidad, Juan. La legalidad no solamente es un tema de guerrilla y narcotráfico como lo que vemos, es un tema de legalidad económica. ¿Por qué? No, señor, porque el tema de la mermelada a la que usted se refería, concepto que no se acomodó en este gobierno, sino viene de hace ya, digámoslo, el doctor Echeverry, el ministro de Hacienda. Yo creo que aquí hay un tema de legalidad que incluye la legalidad económica, la legalidad del manejo de los recursos públicos. Es un tema que yo creo que el plan de desarrollo tiene acciones muy concretas en ese sentido. La revirada final de Luis Felipe Henao, que ya nos toca irnos, me dicen los productores. Que un ministro técnico pertenezca y tenga diálogo político no hace que se pierda el principio de legalidad. Lo que necesitamos es un adecuado diálogo con el Congreso para que esas propuestas fundamentales del Estado se puedan convertir en reformas estructurales y que no nos sigan aplazando las reformas como la pensional y la de justicia. Silverio Gómez, Luis Felipe Henao, quedamos para una próxima poder terminar este diálogo que estaba muy bueno, pero aquí el tiempo vuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. A ustedes también. Nos pasamos un poquito, vamos corriendo a ver Red Más Noticias.